Ok, pues nuevamente su servidora. Vamos a seguir retomando en esta sesión algunos conceptos importantes. En las anteriores sesiones hemos estado hablando sobre las dimensiones con las cuales se puede trabajar en el comportamiento organizacional. Ya vimos todo el aspecto del individuo. Ahora es importante retomar qué pasa con el grupo, qué pasa con la importancia de los grupos en las diferentes empresas. Y entonces, pues vamos a definir para empezar qué es un grupo. Aquí lo mencionan en la diapositiva, que es dos o más individuos que interactúan entre sí, son interdependientes y se han juntado para lograr objetivos particulares. Estos grupos van a ser formales e informales. Quiero decir que en las empresas, aun cuando exista un organigrama y que haya grupos ya determinados o formales, también pueden existir grupos que se den por intereses, por motivaciones, por actitudes, por valores similares. Vamos a ver un poquito más a fondo esto. Bien. Siguiente diapositiva. Bien. Grupo formal. Nos referimos a aquellos definidos por la estructura organizacional. ¿Dónde se ve la estructura organizacional? En el organigrama. Cuando tú llegas a una empresa vas a identificar en ese organigrama cuántos departamentos hay, quiénes son los jefes directos, si hay directivos, etcétera, etcétera. Pero ahí vas a identificar que ya hay grupos formales. A lo mejor el área de compras es un grupo formal, el área de ventas es un grupo formal, el área de recursos humanos es un grupo formal. Porque la gente está relacionada, existen dos o tres personas en ese departamento y van a ser interdependientes y van a tratar de lograr objetivos, sobre todo de la empresa. En estos grupos, los comportamientos que están muy relacionados es aquellos como la colaboración, como la unión, como la ejecución justo para lograr esas metas organizacionales. Por otro lado, encontramos a los grupos informales, que son aquellos en donde se les maneja como una alianza, no están estructurados, no van a aparecer nunca en un organigrama, y que estos grupos se dan de manera natural, de acuerdo a la mente que se da en la institución, en la organización, y va a depender mucho de la respuesta de un contacto social. Recordemos que nosotros somos entes sociales y entonces en cualquier lado, en una empresa, en una organización, en una institución, vamos a necesitar de interacción. Aun cuando a lo mejor una persona no está en el mismo departamento, yo puedo lidiar con ella, me puedo juntar con ella, puedo jugar partidos de fútbol, puedo tomar café dentro de la misma empresa, puedo salir de compras, qué sé yo. Entonces esos grupos informales hacen una amalgama y hacen que estas personas se unan solamente por intereses, por valores, por actitudes muy similares. Ok, entonces, las condiciones que determinan el buen funcionamiento del grupo, uno, yo lo manejaría mucho, es la estructura del grupo, cómo esté el organigrama para que yo identifique cuáles son las funciones, cuáles son las responsabilidades, pero también tiene que haber un líder que sepa guiar ese grupo, que sepa establecer los objetivos, o sea, que la gente sepa hacia dónde va, qué se quiere de ellos en ese departamento. También va muy enfocado con la cultura organizacional. Recordemos que este es el conjunto de valores, el conjunto de habilidades, de comportamientos, incluso de leyendas que se dan dentro de un mismo grupo y que se pueden compartir. Pero también va relacionado el buen funcionamiento con todas las habilidades que existan dentro del grupo, el cual se está planteando dentro de un mismo organigrama. Decíamos hace rato que la siguiente dimensión, aparte del individuo, del grupo, viene siendo la estructura. Y la estructura de la organización se define como aquella división, agrupación y coordinación de manera formal de las tareas de trabajo. En clase estábamos comentando que todavía existen empresas las cuales se rigen por procesos que se van dando al momento, e incluso hay personas que son todólogas, personas que no tienen incluso un puesto definido y que andan en diferentes actividades. Entonces, ahí no hay estructura cuando yo ya manejo un organigrama, cuando identifico diferentes departamentos, cuando identifico diferentes directivos o jefes, pero también cuando manejo descriptivos de puestos que me dicen qué puesto va a ser qué, cuál es su responsabilidad, cuáles son sus procesos. Y entonces los gerentes son los principales de cada área de poder manejar, estructurar esos descriptivos
de puestos y tienen que tomar en consideración varios elementos para tener una buena estructura. Que existe una especialización del trabajo, que haya cadenas de mando, que haya tramos de control, que haya centralización y descentralización y formalización, entre otros elementos. Cuando hablamos de que haya especialización del trabajo, queremos decir que todas las tareas deben de estar separadas, ¿sí? O sea, una persona tendría que ser experta en una sola tarea o actividad. En esencia, cuando estamos hablando de especialización, se dice que un trabajo puede estar dividido en varias partes o en varios pasos. Y cada paso puede estar realizado por una persona que sea buena en esa actividad. Pongamos un ejemplo. En Silly hay diferentes departamentos. Está corte, está costura, está empaquetado, está ventas, supongamos. Dentro del área de costura, ¿sí? Hay varias personas que están en grupos específicos y una de ellas tiene un paso o un procedimiento de la misma costura con la finalidad de que el producto salga al 100. Hay empresas también de giro automovilístico que están los diferentes departamentos solamente abocados a un paso importante en la realización de este vehículo. Ejemplo, Itálica también es otra empresa que tiene ya departamentos asignados para cada paso en la fabricación de una moto. Si ustedes han tenido de repente la oportunidad de ir a Itálica, se van a dar cuenta que en la misma hay a lo mejor un área específica en donde todas las motos van pasando como si fuera un desfile de modas y hay personas que se dedican solamente a pintar. Va saliendo, va pasando una moto y tienen que pintar, pasa la otra y tienen que pintar. Y después pasan a otra sección, a otro departamento, en donde les van poniendo las llantas. ¿Sí me explico? O sea, van dividiendo estos procesos en pasos y eso es bien interesante. Cuando nosotros no lo hacemos así, entonces estamos diciendo que no hay una estructura y no hay tanta especialidad en el trabajo. Hay empresas que todavía siguen manejando sus procesos de manera artesanal y entonces a una persona hacen que haga todo y que salga el producto solamente uno a uno y entonces esto no sirve, ¿va? Ok. Cuando hablamos de departamentalización, estamos hablando de que las personas en cada área tienen que tener especialistas, ¿sí? Aquí ya no es tan válido que contratemos gente por contratar o porque nos sale más barato. Ese es el peor error. Entonces, sí, ejemplo, si yo estoy trabajando en recursos humanos, entonces toda la gente que esté en mi grupo de recursos humanos tendría que ser especialista. A lo mejor dentro de las funciones de recursos humanos está capacitación, está desarrollo organizacional, está nóminas, está seguridad industrial, etcétera, etcétera. Ejemplo, si yo estoy teniendo esta función y dentro de mi grupo quiero contratar a alguien, tendré que ser un especialista en capacitación, que sepa dar cursos, que sepa diseñar programas, que sepa dar instrucción, que dé de alta los formatos ante Secretaría del Trabajo, que dé las constancias puntuales, que maneje expedientes, porque va a ser una experta. Si yo contrato a alguien que no tiene conocimiento sobre capacitación, voy a cometer un error porque no es especialista. De ahí que muchas empresas cometan tantos y tantos errores y gasten tanto dinero entre una persona y salga otra, porque justamente están apostando a quien menos les va a cobrar o quien a lo mejor va a aprender en el camino sobre ciertos procesos. Y eso no es lo adecuado. Ok. Cuando hablamos de tramo de control, es cuando nosotros tenemos ciertos niveles en la organización y en todos estos niveles van a haber representantes o gerentes quienes van a estar liderando. Es importante comentar que mientras más extenso sea el tramo de control, o sea, que haya más personas especialistas en cada área, pues la organización va a ser más eficaz. Comentaba hace rato también con sus compañeros. Si yo a lo mejor contrato a una persona que sea multifuncional, que tenga conocimiento y experiencia en varias áreas, pues sí puede cumplir con una, dos o tres funciones, pero también se va a perder por tantas responsabilidades, funciones que se le están delegando. Sin embargo, si yo contrato a una persona que sea multifuncional como gerente, pero que a su vez tenga un grupo de especialistas, las va a saber dirigir, ¿no? Si es multifuncional la gerente en capacitación, desarrollo organizacional, nóminas, pues obviamente las personas que estén bajo su mando
van a poder contar con esa guía, van a tener bien claros los objetivos y obviamente la persona que está como gerente va a poder hacer el feedback de lo que está bien o de lo que está mal y generar estrategias para que funcione adecuadamente ese departamento de RH. Ok, cuando hablamos de centralización es cuando nos referimos en el grado en el que se toman las decisiones y que se concentran en un solo punto en la organización. Hay empresas que son muy centralizadas en donde el dueño solamente es el que toma la decisión y eso también es erróneo, ¿no? Porque se supone que tienes especialistas y que ellos te pueden aportar estrategias para tomar mejores decisiones. En contraste, cuando se toma la decisión, pues, de muchas personas que también pueden aportar y pues hay mayor efectividad en esas decisiones. Entonces, aquí lo que se puede sugerir es que la mayoría de las empresas manejen la descentralización. Sin embargo, cuando son situaciones a lo mejor de dinero, pues obviamente a lo mejor la centralización es perfecta, sobre todo para poder manejar pues esa productividad o ese buen desempeño. En el caso de algunas áreas como es manufactura, como es producción, como es RH, sí es necesario que todas las personas especialistas de diferentes departamentos puedan abonar, de acuerdo a su experiencia, algunas sugerencias. Algunas variables que debemos tomar en consideración en el comportamiento organizacional son la productividad. La productividad implica que la gente cumpla en tiempo y forma, ¿sí? Con la mejor calidad. Otro aspecto importante es el ausentismo, que es cuando la gente empieza a faltar porque está desmotivada, porque tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción o enfermedades o otras situaciones. Cuando hay un ausentismo muy notorio, pues obviamente la empresa va a tener pues un desbalance, ¿no? En la productividad, no va a poder cumplir porque la gente pues no está al 100. Hay que identificar cuáles son las causas de ese ausentismo. Incluso puede ser porque pues no existan camiones que lleguen tan fácilmente a la empresa o incluso puede ser que dentro de la plantilla laboral haya gente que viva de extremo a extremo y en el trayecto del camino pues también se generen robos o alguna cuestión pues no tan positiva en su trayecto y entonces eso genere que la gente pues deje de asistir. Otra es la rotación de personal y esta es entradas y salidas constantes de personal, cual implica costos muy altos en reclutamiento y otra parte es el entrenamiento. Recordemos que una persona cuando es contratada más o menos tarda de 30 días a 45 días en adaptarse a su puesto, pero también lleva un costo todo el proceso de reclutamiento desde que sale el descriptivo de puesto, la requisición de personal, el anuncio y todos los procesos que van de la mano en el reclutamiento y selección pues tienen un impacto económico. Imagínense, hoy entran 5, pero ya salen en la semana 10. ¿Qué va a pasar? La empresa pues finalmente nunca va a acabar de enseñar, de entrenar a la gente que está entrando a su empresa. Satisfacción en el trabajo. En esto va la diferencia entre la cantidad de recompensas que los trabajadores reciben y la cantidad que ellos creen que deberían de recibir. A veces no solamente el dinero es importante para estar satisfecha la gente. A veces se tiene que valorar esa actitud, ese compromiso, esa lealtad. Y bueno, ¿no? Decíamos, no necesariamente tienes que utilizar dinero. Puede ser a lo mejor algunas cuestiones de elogios, algunos detalles, algunas situaciones que permiten que el trabajador se sienta bien contigo en la empresa y que se case contigo. Otras variables de tipo individual es pues aquellas en las cuales las organizaciones tienen que cuidar las características que influirán en su comportamiento en el trabajo. La gente busca sentirse bien en las empresas, ¿no? Y entonces debe haber ciertos elementos, ciertas características que permiten que yo, persona que me voy a contratar, me adapte y persista en este trabajo. ¿Cuáles pueden ser? A lo mejor desde la comunicación asertiva, cómo tú como gerente les dices las cosas a tus empleados. Puede ser también incluso desde que la persona es recibida por el vigilante, por la recepcionista, cómo se siente a gusto, cómo se siente cuidado. Entonces, también la empresa tiene que cuidar todos aquellos, les digo yo, comportamientos de la sana convivencia para que la gente se sienta de manera adecuada. Hay otras variables a nivel de grupo en donde se debe identificar esa relación. ¿Qué es más importante?
¿El trabajo individual o el trabajo grupal? Bueno, primero que nada, cuando tú estás comprometiéndote en un puesto, pues obviamente vas a dar todos tus talentos, ¿no? Y bueno, vas a demostrar ser competente, pero si tú estás en un grupo, en un departamento sobre todo, esos talentos te tendrían que sumar de todos para lograr una efectividad. Y es ahí, yo vuelvo a la idea de una cabeza, pues obviamente va a ser creativa, va a ser productiva o se va a desempeñar adecuadamente, pero si 5 cabezas las pones en un proyecto, pues va a haber mayor efectividad y mayor rapidez. Las variables del sistema de organización, estas están muy relacionadas con la complejidad que se genera en la forma de adaptar los individuos a la organización. Vuelvo a repetir, tardas de 30 a 45 días una persona nueva a adaptarse en las políticas, en las formas en que interactúan las personas, en reconocer a sus jefes. Y entonces la misma organización tendría que identificar cuáles son las estrategias más adecuadas para que la gente se adapte de manera más rápida. Hay recompensas internas y externas. Las externas se refieren a aquellas que mueven a la persona y que, pues, estas recompensas van a generar satisfacción y placer en la tarea en sí misma y que les pueda proporcionar, ¿sí? Hace rato comentábamos con sus compañeros, pongamos el ejemplo de un docente. Hay docentes que, bueno, justamente pueden ganar más en otras actividades, en negocios propios, en algunos otros espacios donde estén laborando, pero a lo mejor la satisfacción externa es ese gusto por enseñar, esa motivación por transformar mentes, esa motivación por sembrar una semillita de conocimiento, y eso no se lo paga nadie, pero simplemente va de manera externa. ¿Qué tan a gusto también los alumnos se sientan con los conocimientos del docente? La parte interna va relacionada con el placer, la satisfacción, la sensación de realización o incluso el trabajo en una tarea. ¿Cuántos de nosotros al estar haciendo un proyecto, estar laborando en cierta área, pues nos sentimos muy a gusto porque sabemos que estamos aportando ciertas cosas, porque estamos generando un nuevo conocimiento, porque estamos creando algo nuevo? Entonces también parte de esa satisfacción interna es decir, muévete, sigue haciendo lo que te gusta porque estás en el puesto adecuado. Si tú no disfrutas tu puesto, si tú no disfrutas las actividades, entonces es algo que tendrías que estar pues analizando si debes de estar en ese puesto o no debes estar en ese puesto. Hay otros tipos de métodos para poder analizar el comportamiento organizacional y a veces es el famoso sentido común. Tú como experto de recursos humanos vas a estar observando a la gente. Te vas a dar cuenta que de repente hay personas que están insatisfechas, personas que tienen problemas entre los grupos, personas que no se adaptan, personas que son muy agresivas, etcétera, etcétera. Y entonces tu sentido común te va a decir, hay un problema y tengo que generar estrategias, ¿no? Parte mucho de la observación y de muchos otros sentidos que te pueden ayudar a estar identificando problemáticas. Otro método se llama unidad sistémica. Aquí tú siempre como experto en recursos humanos tienes que buscar las relaciones entre qué causa y cuál es el efecto de una situación. Pero también puedes generar propuestas de intervención y dar algunas conclusiones. Esto también puede ser pues apoyado por pruebas científicas, por cuestionarios, por instrumentos válidos que te aporten información. Ok, bueno, vamos a dejarla aquí. Con esto culminaríamos pues estas diapositivas. La siguiente sesión vamos a estar retomando todavía algunas temáticas de la unidad número 1. Esto se puede decir que son algunos conceptos, definiciones que son importantes que tengan a la mano para poder tener un mayor panorama de las siguientes pues sesiones que vamos a estar trabajando. Por mi parte es todo, bonito fin de semana y un abrazo a la distancia.